Vamos allá a meterle un repaso rápido a las tablas dinámicas en el Excel. Una tabla dinámica, como bien sabrán a estas alturas, es la herramienta ideal para resumir un montón de información, para cruzar datos de diferentes columnas, campos de una tabla y simplificarlo todo en una tabla bastante más pequeña. Como ejemplo, tengo esta tabla que he creado por aquí. Es una tabla imaginaria de una empresa de transportes que tiene 15 autobuses diferentes, tiene 7 conductores diferentes y cada uno de esos autobuses ha pasado por el taller un número determinado de veces. Aquí tengo la fecha en la que entró al taller, la matrícula del vehículo, el conductor que lo llevaba, la incidencia que tuvo para llevarlo al taller, el importe de la reparación y cuántos días estuvo en el taller. La tabla la he hecho yo, así que yo sé que ahora mismo tengo 15 vehículos diferentes con 7 conductores diferentes que las que pueden tener 3 tipos de incidencia diferentes. Yo podría, por ejemplo, y mirando la primera fila, y mediante la función sumar.si.conjunto, pues ver en la suma de días que ha estado en el taller o el promedio de días que ha estado en el taller, eso sería un promedio.si.conjunto, o la suma de los importes para esta matrícula, para este conductor y para esta incidencia en particular. Pero claro, si hay, repito, 15 matrículas, 7 conductores y 3 incidencias, tenemos que en total hay 315 variaciones posibles entre matrículas, conductores e incidencia. Esta tabla no es muy grande, tiene 149 registros, es una tabla de 150 filas, esos 149 registros, porque la primera son los títulos de la tabla, así que bueno, podrían ser 15.000 o podrían ser más y la herramienta seguiría siendo la misma. Así que para solucionar esto, para poder ver estas 150 filas en realidad, estos 149 registros o los miles que sean de manera resumida y ver estas 315 variables o por ejemplo ver estos 3 por 7, 21 variables, conductores e incidencias de una manera mucho más resumida, repito, tenemos las tablas dinámicas. ¿Cómo se hace? Pongo el cursor en cualquier parte de la tabla de la región de celdas colindantes con contenido donde se encuentran los datos que queremos resumir y me vengo a insertar tabla dinámica. A la hora de insertar tabla dinámica, el ordenador automáticamente, y como cualquier otra herramienta de base de datos, ya detecta el conjunto de celdas colindantes con contenido, ahí está, lo ha seleccionado, y me indica dónde quiero ponerla directamente en una hoja nueva, le doy a aceptar, que sea el ordenador el que se busque la vida, y vean a lo que me refiero. Tenemos a la derecha un listado con todos los campos de la tabla, el campo fecha, matrícula, conductor, incidencia, importe, y cuántos días ha estado en el taller. Y por otro lado, tengo aquí en la parte inferior el lugar en el que quiero ubicar alguno de esos campos para poder resumirlos. ¿Qué campos son los que queremos cruzar? Bien, tengo 15 matrículas, 7 conductores y 3 tipos de incidencia. Me voy a quedar por ahora con las matrículas y los conductores. Serían 15 por 7 variaciones diferentes o posibilidades diferentes. Voy a poner como encabezado de columna, voy a poner a las matrículas y como encabezado de fila a los conductores. Lo hago, marco la matrícula, que las que son más, los pongo en las columnas y cojo los conductores que son menos y los pongo aquí en las filas. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido esto. Vean cómo de entrada el ordenador ya me ha hecho una tabla donde me está cruzando los conductores, que son solo 7 y por eso solo aparece 7 elementos, y las matrículas, que aunque tenga 15.000 filas en la tabla, como solo hay 15 vehículos, aquí están los 15 vehículos listados y además están ordenados alfabéticamente tanto por el conductor como por lo que sería la matrícula. Me falta agregarle el dato que quiero cruzar, el dato que quiero cotejar, teniendo en cuenta estos dos conceptos. En este caso es la suma de los importes. Así que cojo el campo importe y lo arrastro aquí, a donde pone valores en la parte inferior derecha. Por defecto pone suma, pero bien podríamos entrar en la configuración, no voy a profundizar tanto, y cambiarlo por promedio, máximo, mínimo o lo que nos interese. En este caso, vean cómo haciendo simplemente 3 arrastres de encabezado de columna, encabezado de fila y el valor, tenemos estas 150 o 15.000 filas resumidas en esta tabla dinámica. Y no solo eso, no solo puedo ver a lo mejor que el piloto, el conductor Manuel Sánchez ha sido responsable de un gasto de 1.381,42 para el vehículo BSG, sino además puedo ver también cuando hay ausencias. Por ejemplo, Íñigo Montoya no ha conducido o no ha tenido ninguna incidencia conduciendo el vehículo CBI, el vehículo CLH
o el vehículo HSL. Esta información, ya no solo de sumar elementos por criterios, que nos los hace sumar si conjuntos, sino la ausencia de valores, también es lo que nos permiten estas tablas dinámicas. Se llaman dinámicas porque cambian, evidentemente. Yo puedo desplegar en cualquier momento los filtros que nos han aparecido, tanto en lo que sería la columna de las matrículas como en el desplegable de los pilotos, de los conductores, perdón, despliego y vean cómo puedo. Mira, quiero ver solo las incidencias relativas a estos 3 vehículos, a aceptar. Y quiero ver solo las incidencias relativas de Esther y de Manuel, por ejemplo. Le doy a aceptar y tendríamos una tabla donde hemos resumido de manera muy intensa todos los datos que se encuentran en la tabla relativos a estas matrículas y a estos conductores en concreto. No solo eso, sino que además podemos crear un filtro aparte. Puedo indicarle, voy a volver a dejarlo como estaba para que me lo muestre todo, todos los datos que estaban en la tabla y todos los datos que estaban en la tabla. No solo eso, vuelvo a repetir, sino que además podemos venir por aquí y añadirle un cuarto campo como filtro. Voy a poner aquí dentro lo que serían las incidencias. Este filtro aparece aquí en la parte superior. Estamos viendo el cruce de matrículas con conductores de todos los tipos de incidencia, pero puedo desplegar ahora y si le muéstrame solo las graves, aceptar, muéstrame por ejemplo solo las medias, aceptar, y podemos alternar en cualquier momento los datos visualizados simplemente con un desplegable. Estamos cambiando los resultados y el cruce de datos de 2 columnas diferentes en base al contenido de una tercera columna. Esto es una pasada. Estamos, repito, resumiendo una cantidad de datos asombrosa en una tabla muy pequeña simplemente haciendo clic con el ratón. Esto se puede representar mediante un gráfico dinámico y el gráfico también cambiaría automáticamente en base a los filtros que le indicamos, pero eso es otro video tip. Sí quiero acabar comentando lo que sería la segmentación de datos y la escala de tiempo. Estos filtros, tanto del campo incidencia como el del conductor, como el de la matrícula del vehículo, los podemos hacer directamente con el desplegable que hemos comentado o mediante la segmentación de datos. Una segmentación de datos no es más que un filtro visual, un filtro más cómodo. Voy a insertar segmentación de datos de, por ejemplo, el conductor. Le doy a aceptar y tendríamos una ventanita bastante cómoda, la verdad, donde vamos a poder indicar manualmente, pues lo mismo que podríamos hacer desplegando y marcando en la parte de arriba. Por ejemplo, quiero ver únicamente las incidencias medias de Manuel Sánchez. Pues vengo por aquí y marco Manuel Sánchez. Ahí lo tengo de Alberto Padilla, de Elena Rodríguez, de Esther Sierra y va cambiando automáticamente. No solo eso, sino vean que además que Esther Sierra solo ha tenido incidencias con 4 vehículos y son los 4 últimos que aparecen. La tabla cambia por completo en base al filtro que le apliquemos. El botón de la derecha del embudo o el fonil con la X sirve para eliminar ese filtro y el de la izquierda para marcar más de un elemento. Así que no estamos limitados a marcar uno. Esto es una segmentación de datos súper cómoda. Podemos tener, por tanto, una segmentación de datos para el conductor, una segmentación de datos, vengo para acá, tabla dinámica, me vengo a actualizar tabla dinámica, agrego también por matrícula y por incidencia, y tengo la posibilidad de filtrar rápidamente y decir, mira, quiero ver de Íñigo, déjame desmarcar esto, de Íñigo Montoya, qué incidencias leves ha tenido con este vehículo. Y ahí tendremos pues 418, sin necesidad, repito, de tener que estar trabajando con los filtros de la tabla dinámica. Y hay una segmentación de datos específica para las columnas que tienen que ver con fechas. Voy a mostrar todos los datos ahora. Es más, me voy a cargar estas ventanitas, que son la segmentación de datos que se llaman escalas de tiempo. Lo tenemos por aquí. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos vean cómo únicamente aparecen además las columnas con contenido fecha. Lo marco y tenemos una segmentación de datos muy cómoda porque puedo elegir entre, oye, muéstrame únicamente por meses, muéstrame únicamente por trimestres, que serían 4, por meses, que tendremos de enero a diciembre, o por todos los días del año. Voy a marcar, por ejemplo, por meses. Y le voy a indicar, me voy a acercar para que lo vean mejor. Mira, quiero ver únicamente los de verano, desde julio, marco, hasta septiembre. Y tenemos aquí un listado con el cruce de datos de la tabla general que están referidos únicamente a aquellas fechas relativas de julio, agosto y septiembre. Repito, podemos hacer mucho más preciso, venir aquí a día y decirle, no, mira, desde el 9 de julio hasta el, ¿qué te digo yo? Pues
hasta el 22 de septiembre y tendríamos también los resultados. Podemos hacer muy preciso o desplegar la fecha y aplicarle en filtros manual. Nada, hasta aquí lo que sería muy por encima las tablas dinámicas, un recordatorio para aquellos que todavía estén en pañales con el tema y nada, es así de sencillo. Lo que sí es prioritario, por supuesto, es que la tabla esté bien construida, que no hayan celdas combinadas, ni filas en blanco, ni columnas en blanco, porque entonces el Excel ahí se hace un lío y no entiende una celda combinada en una base de datos o con campos sin contenido o registros sin datos. Salvo eso, lo demás es tremendamente sencillo, tal y como acabamos de ver.